Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Estados Unidos prohíbe realizar transacciones con gobierno de Venezuela y PDVSA. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este lunes nuevas sanciones contra el gobierno venezolano al firmar una orden ejecutiva que limita al ejecutivo de Nicolás Maduro la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense. El gobierno estadounidense tomó esta decisión tras las elecciones presidenciales de este domingo, a las que calificaron de farsa y en las que Maduro fue reelegido con 6,1 millones de votos, aunque registrando una de las participaciones más bajas en décadas. Los Estados Unidos sancionarán a todo aquel que haga negocios con el régimen. El documento firmado por Trump señala que la mala gestión económica y corrupción pública a expensas del pueblo venezolano y la represión de la oposición política son intentos de socavar el orden democrático mediante la celebración de elecciones rápidas que no tienen garantías y que no son justas. En una conferencia telefónica con periodistas, altos funcionarios del gobierno de Trump explicaron que estas acciones pretenden impedir que Maduro venda activos públicos a cambio de sobornos. La orden ejecutiva de hoy cierra otra vía de corrupción que hemos observado que se usa. Niega a los funcionarios venezolanos corruptos la capacidad de valorar indebidamente y vender activos públicos a cambio de sobornos, indicaron esas fuentes. De esta manera, la orden ejecutiva prohíbe a cualquier ciudadano, institución o empresa estadounidense adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al gobierno de Venezuela en Estados Unidos, incluidas aquellas derivadas de petróleos de Venezuela, PDVSA. El objetivo es ampliar así la presión sobre el régimen de Maduro, al que también se le limita su capacidad de obtener liquidez, incluidas las cuentas por cobrar del gobierno venezolano como de la petrolera estatal PDVSA y el Banco Central venezolano. No obstante, las sanciones no atacan directamente las transacciones petroleras de Venezuela, por lo que Estados Unidos no pone impedimento a que el crudo siga comercializándose en el país. Es información del Nacional, cuyo principal titular en su edición impresa es Ola de rechazo internacional a la farsa electoral de Maduro. Prohíben en Estados Unidos venta de deuda y bienes de Venezuela. Los 12 países del Grupo de Lima llamaron a consultas a sus embajadores. Mariano Rajoy dijo que la Unión Europea analiza próximas medidas y el Reino Unido cuestionó las elecciones. Rusia, Irán, Siria, China, Cuba y Bolivia, hay que agregar Nicaragua, que no está en el Nacional, y lo hizo anoche, sí felicitaron a Nicolás Maduro. Pone el Nacional 4 portadas de 4 diarios del continente. Clarín dice fuerte abstención y denuncias de fraude en la reelección de Maduro. El Mercurio pone comunidad internacional desconoce triunfo de Nicolás Maduro por irregularidades en elección. El Tiempo dice Maduro ganó unas elecciones marcadas por irregularidades, y el Wall Street Journal no puedo verlo porque no lo tiene en el titular principal, es nada más la edición impresa la que estoy viendo, pero ya se los vamos a comentar, ya lo vamos a buscar y ya se los vamos a comentar. En tanto, el principal titular de 2001 nos dice 20M provoca un sacudón internacional. Trump firmó orden ejecutiva que limita a Venezuela venta de deuda y activos públicos en territorio de Estados Unidos. Los 14 países del Grupo de Lima retiran a sus embajadores de Caracas y desconocen los comicios. España llevará el lío a la Unión Europea. Alemania rechazó el proceso. Hay realmente una tormenta de declaraciones internacionales relativas a las elecciones en Venezuela. Ayer prácticamente se daba una por hora. Por supuesto, lo más grave, lo más acuciante para el gobierno de Nicolás Maduro en este momento es la nueva sanción del gobierno de Estados Unidos y de Donald Trump, que considera Estados Unidos el proceso del domingo un ataque al orden constitucional de Venezuela. Esto lo dice Mike Pompeo, nuevo secretario de Estado de Estados Unidos. Señala que los Estados Unidos condenan la elección fraudulenta, esto fue en un comunicado del 20 de mayo en Venezuela. Esta llamada elección es un ataque al orden constitucional y una afrenta a la tradición democrática de Venezuela. Hasta que el régimen de Maduro restablezca la trayectoria democrática en Venezuela a través de elecciones libres, justas y transparentes, el gobierno seguirá enfrentando el aislamiento de la comunidad internacional.
El proceso desplegado el domingo, dice el comunicado, fue coreografiado por un régimen demasiado impopular y temeroso de su propio pueblo como para arriesgar elecciones libres y competencia abierta. Llenó los tribunales venezolanos y el Consejo Nacional Electoral con miembros parciales y alineados con el régimen. Silenció a las voces disidentes. Prohibió la participación política de los partidos y líderes más importantes. Al 14 de mayo, más de 338 prisioneros políticos aún permanecen encarcelados, más que en todos los países del hemisferio juntos, y esto incluye, me perdonan la digresión que es mía, a Cuba. El régimen restringió la prensa libre. Fuentes estatales dominaron la cobertura de los medios, favoreciendo injustamente al oficialismo. Lo más despreciable fue la distribución selectiva de alimentos que el régimen realizó con el fin de manipular el voto de los venezolanos hambrientos. El comunicado sigue. Pero este párrafo, me perdonan también nuevamente, lo que voy a decir está bordado. Es decir, ese párrafo se parece muchísimo a lo que sucedió el domingo en Venezuela y a lo que viene sucediendo desde hace meses. NTN 24 nos dice que los países del G20 desconocen las elecciones venezolanas y amenazan con sanciones. Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y México acordaron una declaración para desconocer la victoria del presidente Nicolás Maduro en Venezuela ante la falta de legitimidad de las elecciones del domingo y amenazaron con aplicar al país sanciones económicas y financieras. En el marco del encuentro de ministros exteriores del G20 realizado en Buenos Aires, el canciller argentino Jorge Fauri leyó el texto que los firmantes en el que los firmantes aseveraron que los comicios de este domingo son una clara reafirmación de la ruptura de la legitimidad democrática en Venezuela. El índice de abstención en las elecciones quedó en 53,98, lo que significa una de las participaciones más bajas de la historia venezolana. Ante este resultado, prosigue el texto, los gobiernos participantes consideran posibles medidas económico-financieras sancionatorias del régimen autoritario de Maduro, procurando en ello no afectar al pueblo venezolano. Los países del acuerdo subrayaron asimismo que desconocen los resultados de los comicios ante la falta de legitimidad del proceso al haber sido convocados por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, excluyendo la participación de actores políticos y no haber contado con observación internacional independiente, señala el grupo de los 20. Mientras tanto, La Patilla nos dice que la ONU toma nota del resultado del proceso en Venezuela. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha tomado nota de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela y urge a los líderes políticos a dar respuestas a los graves problemas que sufre el país, dijo su portavoz Stéphane Dujarric. Más allá de la actual coyuntura política, el secretario general sigue preocupado por la situación en Venezuela, ya que hay grandes retos que continúan afectando severamente al bienestar y al sustento de su gente, señaló Dujarric durante su rueda de prensa diaria. Tomar nota en lenguaje diplomático significa que sencillamente reconoces el hecho. En otras palabras, lo tomas como algo factual, sin pronunciarte de fondo o de forma sobre lo que sucedió. El Universal nos dice que Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos comprar deuda venezolana. Es su principal titular. Tiene dos titulares principales a las mismas dimensiones, en el mismo tamaño. Y dice el otro titular dice: segundo boletín del CNE arroja 46,02% de participación. La foto principal tiene un cementerio y autobuses Yutong, esos autobuses chinos rojos que Nicolás Maduro compró en una de las tantas campañas electorales que hubo en los últimos años para tratar de ganar adeptos en el sector transporte. Bueno, ya están arrumados. Dice: activo solo 5% del transporte público. Cuando usted, mi amigo, mi amiga que me escucha a esta hora, no consiga transporte público, piense en quién es el responsable de esta situación. El Nacional nos dice que el partido Somos Venezuela obtuvo solo 363.211 votos y el voto se está encomillado.
en una nota del Nacional. Eugenio Martínez, dice periodista experto en procesos electorales, indicó este lunes que de acuerdo con los datos del CNE, el movimiento Somos Venezuela apenas obtuvo 369.291 votos de los 6 millones que obtuvo el candidato reelecto, y el reelecto también está entre comillas, Nicolás Maduro. Martínez indicó que 5.200.041 votos fueron concedidos al Partido Socialista Unido de Venezuela. El nacimiento del partido Somos Venezuela fue un fracaso, indicó el comunicador conocido como @Puskas. En tanto, el Grupo de Lima no reconoce la reelección de Maduro y reduce las relaciones diplomáticas con Venezuela. El pronunciamiento, difundido en Lima por la Cancillería peruana, fue suscrito por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Somos una suerte de vecino malo que no paga el condominio, hace fiestas ruidosas, tira la basura por el hueco de del patio central, le pega a sus hijos, los tiene mal vestidos y mal alimentados, pero eso sí, siempre apela a que a las puertas para dentro de su casa hace lo que le da la gana. No importa que la mujer y los niños sean víctimas de su maldad. Así se comporta. No nos importa, dice el gobierno bolivariano ante acciones del Grupo de Lima. Esto es de La Patilla. El comando de campaña del presidente Nicolás Maduro, reelegido en unas cuestionadas elecciones, afirmó este lunes que no le importa que los países del Grupo de Lima desconocieran los resultados de la votación. A nosotros no nos importa lo que opinen estos países, ni siquiera son los pueblos. Nosotros somos hermanos de los pueblos de estos países, dijo en rueda de prensa el jefe de campaña y ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. El dirigente consideró que el comunicado en el que el Grupo de Lima rechaza las votaciones forman parte de una agenda de agresión contra Venezuela orquestada por Estados Unidos y la derecha venezolana para intentar desestabilizar a Nicolás Maduro. Mientras tanto, Enrique Capriles dice que el pueblo debe vernos como una vía para salir de la crisis. El exgobernador de Miranda propuso este lunes a las fuerzas opositoras repensar un concepto de unidad. Yo sigo creyendo en los mecanismos pacíficos y democráticos. No podemos perder tiempo esperando que aparezca un candidato para empezar a tomar las decisiones que cambiarán el rumbo del país, y agregó: ha llegado la hora de permitir que el concepto de unidad, que durante todo este tiempo ha servido para aglutinar nuestros esfuerzos, evolucione de una vez por todas, porque ya no basta con comportarnos como una coalición de visiones políticas. Ya eso no es suficiente. Tenemos que lograr que nuestro pueblo, oficialista o no, tome las fuerzas democráticas como una vía posible para salir de la crisis, para convertirnos en un gobierno preocupado por lo que hoy viven. No hay otro modo de sacar a Venezuela de este infierno. Somos los responsables de rescatar la dignidad, la libertad y la gobernabilidad en nuestro país. Esto lo decía Capriles. En tanto, Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional, dice: estamos llamados a reconstruir la unidad. El presidente del Parlamento indicó que el pueblo no tiene tiempo para esperar. La desgracia está aumentando rápidamente. Seguimos luchando para que se celebren unas elecciones con condiciones justas en el último trimestre del año, pero inmediatamente primero justicia y voluntad popular se deslindaron de las declaraciones del presidente del Parlamento. Una fuente consultada por el Nacional Web aseguró que los integrantes del Frente Amplio, coalición opositora, califican de inaceptables las declaraciones de Barbosa, las cuales a su juicio fueron realizadas a título personal y no en nombre del Frente Amplio. La fuente consultada informó que hay conflicto dentro del Frente Amplio por las declaraciones del diputado. Los dirigentes representantes de la coalición política rechazaron los resultados de las elecciones presidenciales. Si Maduro ganó algo el día de ayer fue coronar su rechazo mundial, coronar la ilegitimidad que lo cubre desde el primer momento en que lo nombraron sucesor de algo. Está fracasado. Dejar en evidencia que somos mayoría quienes quieren cambio, dijo Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional, durante una rueda de prensa de Voluntad Popular. 4 o 5 titulares para cerrar. Eduardo Fernández sobre elecciones. El 20 de mayo no resolvió ninguno de los problemas del país. Y Claudio Fermín dice: debemos revalorizar el voto. Estos dos veteranísimos dirigentes políticos se dieron cuenta apenas el domingo en la noche que Nicolás Maduro no es un hombre de palabra, Lo decían ayer en televisión, no lo estoy diciendo yo.
Luis Ortega Díaz dice que va a insistir en llevar a la cárcel a Maduro y a otros dirigentes, que llegará a todos los organismos e instancias internacionales para denunciar el régimen venezolano. María Corina Machado señala que es una falta de respeto proponer otras elecciones y que le parece insólito el planteamiento de Henry Falcón. Y así, con este titular, 6:46 minutos, nos vamos a la pausa. Trabajaremos para ustedes, o estamos trabajando para ustedes, Jaime Nestares en la dirección de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Marilia García, Leonel Espinosa, Natalia Mora y María Alejandra Silva en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, y quien les habla, Pedro García Otero, y este programa se llama Titulares de la Mañana, pero eso ustedes ya lo saben. Enseguida regresamos. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Desde un gel de ultrasonido hasta el mobiliario de una clínica, Tecnohospitalaria.com le tiene la solución a su medida. Venta de material médico descartable, servicio técnico y de reparación de equipos y mobiliarios médicos y venta de lo que su consultorio o clínica requieran para continuar prestando la atención que sus pacientes merecen. Contáctenos por www.tecnohospitalaria.com o por el 0212-519-6031. Tecnohospitalaria.com es la calidad que da la experiencia en servicio y venta de insumos y equipos médicos y estéticos. Con Cuperiquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con tu viaje en primera clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos tu viaje en primera clase. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM.
6:51 minutos, 3 comentarios de oyentes. Caregri Contreras señala que agua maloliente, amarilla y de mal sabor llegó anoche a Caricuao. De cualquier forma nos quieren matar. Abraham Martínez se pregunta qué significa para la ONU tomar nota. También muchos piensan que al secretario general de la ONU le va a venir dando un infarto de tanto que le preocupa la situación de Venezuela. Y Carlos Alfredo Calma señala que los únicos países que felicitan el triunfo del gobierno son aquellos donde brilla por su ausencia la libertad y la democracia. Y ciertamente, como es Bolivia, Cuba, China, Rusia, Irán, Siria, Nicaragua, El Salvador. El Salvador es el único país de la lista que tiene un régimen mínimamente democrático. Es decir, Nicolás Maduro ya es un miembro de pleno derecho y destacado del club de las dictaduras, y así lo vemos en este titular de La Patilla. Putin felicitó a Maduro por el proceso ilegítimo y le deseó buena salud. Se mostró convencido de que la actividad del presidente de Maduro al frente del Estado permitirá garantizar el desarrollo de las relaciones de asociación estratégica que existen entre los dos países, según un comunicado en la página web del Kremlin. De eso no queda ninguna duda, de que Maduro y Putin, uno en la Plaza Roja y el otro en el Palacio de Miraflores, son garantía de que va a haber enormes negocios entre ambos gobiernos. Ortega felicita a Maduro con todo su amor por la reelección. Un Ortega que el sábado en la noche estaba en caldo de ñame, listo para ser sacado del poder. Logró resistir milagrosamente, tanto que se tardó hasta el lunes en la noche para poder tener tiempo para darle una felicitación a Maduro. Nicolás, todo nuestro amor y reconocimiento en este día de victorias, escribió Ortega en un mensaje enviado al mandatario venezolano este lunes, informó la presidencia a través de medios del gobierno. Este es el orden del día de la Asamblea Nacional para este martes 22 de mayo. La sesión comenzará a las 10 a.m., tendrá lugar en el Parlamento venezolano y dice lo siguiente: propuesta de orden del día de la sesión ordinaria del martes 22 de mayo, hora 10 a.m., 1 punto único, debate sobre los resultados de la farsa electoral del 20 de mayo. El Nacional nos dice que denuncian que empeoró la situación de los presos políticos en el Helicoide. Los familiares de un preso político denunciaron los abusos que se han cometido contra los detenidos luego de los hechos ocurridos en el centro penitenciario. Luis Hernando Lugo, ex oficial de la aviación venezolana que fue acusado de planear un golpe de Estado contra Nicolás Maduro en 2015, se encuentra recluido en la cárcel de La Pica en condición de preso político. Luis Esteban Lugo, su hermano que se encuentra asilado en Estados Unidos, denunció que la situación para los presos políticos empeoró luego de los hechos ocurridos en el Helicoide hace una semana. Una vez que pasó esto en el Helicoide, la Guardia Nacional Bolivariana fue a La Pica, les rompió todo y les robó la comida, comentó. Lugo fue sentenciado a 9 años de prisión por rebelión y uso indebido de condecoraciones y títulos militares, según informó la periodista Celia Mendoza de La Voz de América. Nicolás Maduro fue reelecto y no ha cumplido sus promesas. Los niños del Hospital JM de Los Ríos continúan sin diálisis. Él dijo que después del 20 de mayo iba a arreglar todo. No dijo en qué orden. El servicio de hemodiálisis sigue suspendido en el Hospital José Manuel de Los Ríos este lunes debido a un brote de aguas servidas, reseña El Nacional. La Fundación Prepara Familia informó que los pacientes de nefrología acudieron temprano al hospital y se encontraron con que no podían realizarse sus tratamientos. Y la inflación mensual de alimentos en Caracas volvió a duplicarse, un incremento de más de 100% en el precio de los alimentos y casi otra duplicación en los precios del transporte en Caracas fueron algunos de los hallazgos del inflaciómetro de Caracas, medición realizada por el Observatorio de Gasto Público del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice Libertad, para el periodo comprendido entre el 15 de abril y el 15 de mayo. Hasta aquí los titulares de la mañana de este 22 de mayo de 2018. Que tengan un buen día, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él y nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Hace partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet.